hablemos del sentido y del alcance que tiene en un país como México el hecho de que uno de los competidores haya decidido acudir al tribunal, presentando este conjunto de recursos, este conjunto de planteamientos, de acusaciones, de videos, documentos, testimonios, todo lo que puso a la mesa del tribunal para pedirle al tribunal que, alegando violaciones a la Constitución, le quite la validez a esta elección presidencial. Hemos invitado para conversar de todo esto a un experto en la materia, que es Eduardo Kuchín. Con Eduardo hemos conversado varias veces, hemos seguido de cerca sus análisis, sus reflexiones y sus puntos de vista en este proceso electoral mexicano en este 2012. Gracias, Eduardo, por estar aquí nuevamente. Bienvenido. Bueno, ahí están las posturas del asunto y queda en la cancha del tribunal una discusión de muy alto calado que tendrá una carga interpretativa muy importante, con una carga que nos conduce a lo abstracto y a lo interpretativo, dado que las causales en cuestión de la ley electoral se dan por no cumplidas. ¿Qué tipo de tribunal, qué tipo de perfil en los componentes del tribunal tenemos como para imaginar qué tipo de debate y de discusión, si ponemos a la mesa, como lo platicábamos tú y yo antes de entrar al aire, Eduardo, elementos que han ensanchado el poder de las instancias judiciales a raíz de una reforma constitucional en derechos humanos que incluye los derechos políticos? Es decir, la capacidad de interpretación y de decisión de los jueces, que siempre es importante, pues parece que se ensancha en este caso, ¿no? En efecto, Carmen, y yo creo que en este caso va a ser determinante lo que haga la comisión constituida para encargarse de dictaminar la elección presidencial, que está integrada por 3 magistrados, Flavio Galván, Constancio Carrasco y Salvador Olimpo Navagomar. Me parece que esta comisión tiene ante sí una gran responsabilidad y yo esperaría que haga su tarea de una manera profunda, con una vocación real de llegar a la verdad. Esto implica que debería emplear esta figura jurisdiccional que es las diligencias para mejor proveer. Es decir, hay elementos que están en el aire, que se han conocido con más o menos consistencia o amplitud, como el caso de Monex, el caso de Soriana, pero ahí habría que preguntar, primero, ¿qué es lo que tiene la PGR en relación con eso? ¿Dónde están los ciertos personajes que han sido mencionados, como Carrillo Garza Sada? Carrillo Garza Sada, Alejandro Carrillo Garza Sada, sí, del caso Aquino Monex. El caso Aquino Monex, que fue el primero vinculado con Monex. Que se encuentra en una corte de California. En una corte de California. Bueno, ¿qué tiene la PGR sobre eso? ¿Qué tiene la Secretaría de Hacienda sobre eso? ¿Qué tiene la unidad de fiscalización respecto a la auditoría que ya está realizando, a la revisión de los casos de campaña que ya está revisando? Y yo diría que si ha hecho bien su tarea, ni siquiera excelente, si ha hecho bien su tarea, en este momento la unidad de fiscalización ya debe tener una noción muy amplia sobre si hubo rebase o no por parte de la campaña de Peña Nieto de los topes de gastos de campaña. Un tribunal que quiere hacer las cosas bien tendría que pedirle que tiene, aunque no esté concluido el proceso fiscalizador, que ya sabemos que tiene sus etapas y etcétera. Por supuesto, no podría pensarse que no es una auditoría completada porque falta preguntarle a los partidos lo que tengan que decir, en fin. Pero ya debe tener una idea muy clara porque hizo trabajos de campo sobre espectaculares, sobre mítines, para saber qué es lo que realmente pasó con la campaña de Peña Nieto, por lo menos en una aproximación muy importante. Si el tribunal hace esto, creo que podrá tener la película, si no completa, casi completa, para saber qué es lo que va a valorar en su momento, ¿no? Porque no se trata solamente de un asunto cuantitativo, no se trata recordemos que el tribunal hace el cómputo final, no se trata solamente de eso, sino también de llegar a una valoración de si el proceso electoral en su conjunto cumple con los requisitos de constitucionalidad. Recordemos que el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación,
ya es un tribunal de constitucionalidad. Entonces, una de sus tareas fundamentales es valorar de cara a la Constitución qué es lo que ocurrió en el proceso electoral. Tengo para mí, obviamente es una opinión personal, que lo único que se cumplió de los 3 requisitos fue la periodicidad. La autenticidad, ¿cómo podemos hablar de autenticidad en una elección en la que uno de los contendientes evidentemente gastó mucho más de lo permitido como límite de gasto de campaña y muchísimo más que sus adversarios? Ahí ¿puede hablarse de elecciones auténticas? Yo diría que no. Pero por supuesto, esto que puede verse que en efecto hubo un gasto excesivo, tendrá que acreditarse, y aquí es donde entra, por ejemplo, lo que decíamos de la unidad de fiscalización. Y respecto a si hubo un financiamiento paralelo o no, ¿qué es lo que apunta el asunto Monex? Pues el tribunal tendrá que preguntarle qué tiene la Secretaría de Hacienda, qué tiene la PGR, es decir, allegarse la información con elementos que muy probablemente en la demanda que se presentó, que se va a presentar, todavía no son las 12 de la noche, por parte del movimiento progresista, tendría que haberse pedido eso, ¿no? Que se allegue la información necesaria de parte de las instancias que pueden tener esa información. Si el tribunal actúa así, existe alguna posibilidad de que llegue a la conclusión de que la elección no puede ser válida. Si no lo hace y se basa solamente en que este elemento que me presentan, sobre todo solamente en lo cuantitativo, y desestima lo cualitativo, no tendremos sino una confirmación.